Hipótesis condenatorias que se han formulado. Extracto del libro Mi testimonio del padre Miguel Contardo Egaña. Se han formulado algunas hipótesis condenatorias para explicar lo ocurrido. De su lectura se pueden apreciar los errores que contienen y la ligereza con que han sido emitidas. Inventos del vidente. Se dice que los mensajes eran inventados por el vidente, o sacados de la Biblia obtenidos de lo conocido de otras apariciones. Esto significa que el muchacho debería tener excepcionales condiciones de memoria, histriónicas, conocimientos de apariciones, etc. Por el contrario, se comprueba que se trataba de un muchacho totalmente corriente, de poca cultura y educación. Quien lea los mensajes, imponiéndose además de los diálogos ocurridos y aprecie todos los hechos extraordinarios, no puede menos que exclamar ante esta hipótesis: imposible. En realidad es incluso muy dudoso que pudiera existir alguien en el mundo capaz de hacer durante 5 años, aun con toda clase de ayuda, lo que se escuchó decir y vio hacer al muchacho. Además, ¿qué motivo podría tener él para mantener contra viento y marea una mentira, que sería tan fácil de descubrir si fuera realmente efectiva? Fenómenos parapsicológicos. Se replica entonces que el muchacho debía tener condiciones paranormales. Los fenómenos caerían en el ámbito de la parapsicología, ciencia relativamente reciente cuyo objetivo es precisamente explicar los fenómenos mentales que la ciencia no ha podido explicar. La parapsicología no ha explicado hasta ahora nada. Se ha contentado con verificar que sí existen esos fenómenos, los ha clasificado y ha hecho intentos por someterlos a experimentación. Decir que el fenómeno puede explicarse parapsicológicamente, es no explicar nada y eludir en el fondo la búsqueda de la verdad. Resulta además que los éxtasis del muchacho nada tienen que ver con los trances paranormales, no existe ningún antecedente de que tales hechos hayan ocurrido en otras ocasiones a menos que se trate realmente de fenómenos sobrenaturales ya verificados y en estudio. Por otro lado, si el fenómeno fuera efectivamente de tipo paranormal, su ocurrencia exige la participación de otras personas, no podría provenir solamente del muchacho. Los que han planteado esta hipótesis se han contentado solo con exponerla, solo con manifestar que esta sería una posible explicación, pero nadie realmente la ha estudiado, ni menos, tratado de verificarla. Estigmas provocados por la histeria. En relación con el fenómeno de los estigmas, se ha planteado la hipótesis de la histeria. Se dice que una persona histérica podría autoinfligirse heridas por mera sugestión. No se da ninguna prueba al respecto, no se explica cómo las heridas desaparecen en 2 horas o menos, no se explica cómo el vidente puede hablar de sus experiencias apenas terminado el presunto ataque histérico. En verdad, el vidente no acusa en sus exámenes médicos ningún síntoma, ni existe ningún antecedente en él de histerismo. Aun cuando la primera comisión investigadora planteó esta hipótesis, se dio cuenta de su imposibilidad planteando una segunda explicación, lo que demuestra, ciertamente, la debilidad de su argumentación. Fraude de algunas personas. Se señala que algunas personas estaban detrás de todo esto. Es la explicación más generalizada. Sin embargo, después de más de 30 años de terminadas las apariciones, todavía nadie ha podido indicar quiénes eran los autores del supuesto fraude y cómo lo efectuaban. Y lo más increíble es que si esto fuera un fraude, sería un hecho altamente condenable desde todo punto de vista. Se habrían debido usar elementos tan sofisticados que ya hace tiempo lo habrían descubierto. Se habría abusado sacrílegamente del nombre de Nuestra Señora y eso sería un horrible crimen espiritual. ¿Qué razón puede haber para que el hecho no se denuncie públicamente y se juzgue con la máxima severidad a los autores de tamaño engaño? La razón es muy simple. El fraude solo existe en la imaginación de quienes no quieren aceptar el mensaje de Peña Blanca. Nadie ha ubicado a los autores del presunto fraude, pero por cierto, las hipótesis no faltan. Se mencionan a continuación las que más han circulado. Primero, la preferida por muchos es que el autor del supuesto fraude era el gobierno o algún organismo del gobierno de ese entonces. Se ha nombrado preferentemente a la CNI y se ha involucrado a la Armada de Chile. El motivo: distraer a la opinión pública de los graves problemas sociales y económicos que se enfrentaban.
Se sabe que la primera comisión recibió una denuncia en este sentido, denuncia que debió antes que nada verificar, pero fue aceptada de inmediato, por esa desidia y liviandad perezosa tan propia nuestra, como verídica sin efectuar ningún análisis ni investigación al respecto. Además, la denuncia de fraude bajo esta hipótesis se hizo hace cerca de muchos años atrás, y las apariciones continuaron durante 5 años más, por lo cual no tendría ningún sentido que una organización continuara tratando de engañar después de haber sido descubierta, y por lo tanto sin ya ningún móvil para hacerlo. Se sabe que esta hipótesis ha sido descartada, pero de ello no se ha informado, y muchísimas personas, especialmente sacerdotes, siguen creyendo en esta explicación. Y continúan repitiendo esto con increíble ignorancia por no decir mala fe, impidiendo que muchas de las almas a ellos confiadas se acerquen a los maravillosos regalos espirituales que la Virgen da a los que van a visitarla en el santuario de Peña Blanca. Segundo, otros dicen que el asunto era un negociado. Según ellos, un grupo de personas estaba lucrando aprovechándose de los sentimientos de religiosidad del pueblo creyente. Se trata nuevamente de un hecho que, de ser efectivo, debió haberse denunciado de inmediato. ¿Por qué no se ha hecho? Por la simple razón que quienes sostienen esta hipótesis no tienen ninguna prueba de ello. Es efectivo que se ha solicitado y se está solicitando dinero a los fieles que creen en las apariciones de la Santísima Virgen en Peña Blanca, pero todas las donaciones deben ser depositadas sin excepción en una cuenta corriente bancaria en la cual queda constancia de todos los ingresos y egresos, y este dinero se ha invertido en la construcción y mantención del santuario y en material de difusión. No existe en el cerro ninguna alcancía y nadie está autorizado para solicitar erogaciones. Tercero, otros indican como autores del presunto fraude a algunas organizaciones o grupos de creyentes que de alguna manera disienten en algunos puntos con la jerarquía de la Iglesia, como ser fiducia, los lefebristas, los integristas, los milenaristas, etc. Esto por la existencia de alguna coincidencia entre un mensaje determinado y las posiciones sostenidas por estos grupos. Lo que sucede es que la doctrina de la Iglesia es muy amplia y extensa y nadie, aun los mayores enemigos de la Iglesia, no dejan de coincidir en algunos puntos con ella. Con mayor razón aquellos que solo difieren de la Iglesia en algunos aspectos de tipo contingente, o de carácter litúrgico, o de interpretación de algunos pasajes de la Biblia. Incluso el marxismo ateo o la masonería en alguno de sus postulados y propósitos coinciden con ciertas enseñanzas del cristianismo. En verdad, como ya hemos establecido, nada hay en los mensajes de Peña Blanca que se contraponga a la doctrina de Cristo o las enseñanzas de la Iglesia, y el mismo hecho que se le suponga tantos distintos orígenes, demuestra que solo existe realmente un solo origen. Los mensajes son palabra de Dios. Los que plantean esta hipótesis, solo se contentan con plantearla. No preguntan, ni parecen tener interés en preguntarse, qué motivos podría tener un grupo de personas como las que se han mencionado para efectuar un fraude de esta naturaleza, ni menos se han preocupado de ubicar a los culpables y determinar cómo están actuando. Acusaciones planteadas en forma tan ligera, no tienen en realidad el menor valor. Origen demoníaco. Se dice que los mensajes tienen un origen demoníaco. Toda mentira, todo fraude, tienen sin duda una raíz demoníaca. Sobre todo en un caso como este en el que se estaría usando el nombre de María Santísima para engañar a los fieles. En consecuencia, cualquiera de las hipótesis anteriores cabe también dentro de esta. Pero como hemos establecido, dichas hipótesis no tienen ninguna base. Es claro que muchos que se han impuesto de los hechos, especialmente sacerdotes, se han dado cuenta que no se trata ni puede tratarse de una mentira del vidente o de un fraude. Entonces, ¿qué explicación cabe? Muy simple, todo es demoníaco. Los éxtasis del muchacho, los fenómenos que ocurren, los mensajes, las sanaciones de los enfermos, las conversiones a la fe católica. Es el demonio que está simulando una aparición de María Santísima. ¿Con qué objeto? Para confundir a los fieles y para producir divisiones dentro de la Iglesia. Quienes exponen esta explicación, lo hacen en privado. Temen caer en ridículo ante la masa no católica, y también ante muchos que se dicen católicos pero que no creen ni en el demonio, ni en el infierno.
Cabe comentar a este respecto que hay no pocos sacerdotes que tampoco creen, o bien que sostienen que la misericordia de Dios es tan grande, que cómo va a permitir que alguien se condene. Se olvidan de su justicia y se olvidan de todo lo que el mismo Cristo nos ha enseñado, y al negar el castigo, indirectamente están negando la existencia del demonio. En abono esta hipótesis, quienes la sostienen mencionan pasajes evangélicos en los que Cristo nos previene de la acción del demonio. ¿Qué cabe decir al respecto? Se exponen a continuación algunas de las razones que a mi juicio la descartan. Primero, hay que recordar que estos mismos argumentos fueron utilizados por los fariseos para descalificar a Cristo, no queriendo reconocer en él al Mesías prometido, y no encontrando en consecuencia una explicación de los milagros, les atribuyen un origen demoníaco. Se sabe cuál fue la respuesta de Cristo. Lo mismo se aplica en este caso teniendo especialmente en cuenta lo siguiente. Segundo, por sus frutos los conoceréis, es Cristo quien nos da el criterio para discernir. Hemos ya indicado la enorme cantidad de conversiones como el fruto principal de estos acontecimientos. Hasta el mismo obispo de Valparaíso de aquella época en una entrevista a un periodista, en noviembre de 1983, reconoció que se había producido un aumento de la piedad de los fieles. La gran mayoría de los asistentes al cerro llevaban una vida más integralmente cristiana. Gran cantidad de jornadas de oración, miles de personas rezando diariamente el Santo Rosario, muchos los 15 misterios. Visitas al Santísimo Sacramento, continuas vigilias de centenares de personas en el cerro donde pasaban toda la noche orando, cantando, meditando, a veces hasta 3 noches seguidas. La asistencia diaria a la misa con comunión, se había hecho costumbre, previa confesión. Era un llamado que había calado hondo en muchísimas conciencias. Tercero, los mensajes que se han escuchado en el cerro, son de un contenido profundamente cristiano. Nada hay en ello que suponga lo que constituye el depósito de nuestra fe. Lo que se ha oído en Peñablanca es en esencia lo mismo que se oyó en La Salette, en Lourdes, en Fátima y en muchos otros lugares que la Iglesia ha reconocido como reales visitas de María Santísima. Cuarto, a petición de la Santísima Virgen se ha construido en el cerro un santuario que ha sido el resultado del esfuerzo y sacrificio de miles y miles de personas. Y eso se ha hecho enfrentando un cúmulo de dificultades, sin, por cierto, ningún apoyo de la jerarquía eclesiástica. El lugar se mantiene también con muchos sacrificios. Los que a él acuden nunca dejan de destacar la paz que allí se respira. La acción del demonio, por el contrario, solo produce desazón, temor, angustia. Quinto, es posible conseguir que el demonio esté llamando a los fieles a la oración, que esté sugiriendo sacrificios y penitencias, confesiones, que solicite el cumplimiento de los mandamientos, que recuerde todas las obligaciones de los cristianos y en especial las virtudes de la caridad y la humildad, que llame la atención de forma tan fuerte a los que se desvían de los caminos de Dios. Provocar un cisma en la Iglesia. Se plantea que se pretende provocar un cisma en la Iglesia. Quienes sustentan la hipótesis anterior llegan a sostener que todo esto lo puede hacer el demonio si el fin perseguido puede causar más mal que todo el bien que se ha inspirado. ¿Y cuál sería ese fin? Nada menos que producir un cisma en la Iglesia. Si realmente este fuera el caso, habría tal vez razones para pensar en la posibilidad de una acción demoníaca, a pesar que todo indica lo contrario. Pero resulta que la hipótesis del cisma es totalmente absurda, como se expone a continuación. Primero, los fieles que sostienen la realidad de Peñablanca jamás han pensado en separarse de la Iglesia. En el santuario se reza continuamente por la jerarquía, por los sacerdotes. Los mensajes de la Santísima Virgen que estos fieles sostienen y difunden no se oponen en lo más mínimo con lo que enseña la Iglesia, y en especial con lo que nuestro Santo Padre el Papa predica sin cesar por el mundo. Lo que la Santísima Virgen solicita en sus mensajes en Peñablanca es una vuelta a las prácticas de la piedad y pone énfasis en el cumplimiento de la ley de Dios y en las prácticas de todas las virtudes. Segundo, el punto tal vez más discutido es el de la obediencia. Tampoco ha habido ningún llamado a desobedecer a los pastores, todo lo contrario. Lo que sucede es que se ha interpretado como prohibiciones lo que son meras recomendaciones. Por otro lado,
no podría prohibirse a nadie el manifestar su amor y veneración por María Santísima en el lugar y las circunstancias que desee. Sin embargo, algunos sacerdotes han exagerado con sus fieles malinterpretando algunas recomendaciones como prohibiciones, e incluso sin ningún poder o derecho han prohibido a sus feligreses asistir al santuario de Peña Blanca. Estos fieles a su vez han aumentado la confusión, aportando argumentos tras argumentos, basados en falacias y aprehensiones antojadizas y han formado verdaderas leyendas cual de todas más aberrantes y fantásticas. Al respecto, hay que ser tajante. Jamás ha habido prohibición en la iglesia jerárquica de ir al santuario de Peña Blanca y rezar, y más aún desde que se oficia por deseo del obispo de Valparaíso la misa todos los primeros sábados de cada mes, celebrada por un capellán elegido especialmente por dicha autoridad eclesiástica desde que asumió su cargo de tal Monseñor Jorge Medina Esteves, actual cardenal de la Santa Iglesia y continuada por sus sucesores. Por consiguiente, los que prohíben sin ninguna autoridad están actuando contra la Iglesia misma, que no solo no prohíbe sino que envía sacerdotes para que celebren misa en este santuario. Además, todos los sacerdotes, sean chilenos o no, pueden ir a confesar, teniendo naturalmente las debidas licencias para hacerlo. Cabe resaltar que la mayoría de los sacerdotes que han subido al cerro han quedado maravillados por la paz y el fervor que allí se respira. Permanentemente se siguen produciendo conversiones, y el retorno a la iglesia de personas que estaban totalmente alejadas de ella, las que vuelven con arrepentimiento sincero y nuevo fervor. ¿Es eso dividir la iglesia? Todo lo contrario, el santuario de Peña Blanca, el Monte Carmelo chileno, une y eleva como sus cimas. Por lo tanto, la tesis de que hay prohibición de ir al santuario de Peña Blanca es absolutamente falsa, y los sacerdotes que insisten en imponérsela a sus feligreses de hecho los están perjudicando, y están asumiendo ellos la responsabilidad que esto conlleva. Tercero, los cismas en la iglesia se han producido siempre por materia de fe y de dogmas. Quienes los han encabezado, han sido casi siempre personas consagradas y entre ellos muchos obispos. Sería totalmente absurdo un cisma porque unos creen y otros no en una aparición de la Santísima Virgen. Ha habido en el mundo muchos casos como este y nunca se ha producido un cisma por dicho motivo. Cuarto, que algunos lleguen a provocar un cisma porque inspirados en estas manifestaciones de María Santísima, traten en plena concordancia con el Santo Padre el Papa de difundir un mensaje para poner atajo a una serie de prácticas que tienden a separar al hombre de Dios, que tienden a disociar a la familia, es algo que no tiene ninguna base o asidero. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.